Hola, aquí estamos en una nueva semana política desde la librería Ulises, en el barrio Las Tarrias, esta maravillosa librería Ulises. Y bueno, con Mirko Macari y Iván Weissman, como siempre, para conversar sobre la política en la semana que pasó y la que viene. Y está bien ajetreado todo, ¿no? El tema consumidor es potente. Así es. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué es lo más fuerte que ha pasado? Porque han sido 48 horas o quizás más, bien intensas. ¿Los bancos del Estado quizás lo más fuerte políticamente? El Banco del Estado, a menos de 10 días del caso Cencosud, que le costó la candidatura a Gordon, viene el empate, si tú lo quieres en términos macropolíticos, ¿no? Y el Banco del Estado llega a acuerdo con ADECU y los consumidores. Un acuerdo sí o sí, porque la Suprema lo combinó con el caso Cencosud como antecedente, ¿no? Sí. Por cláusula abusiva, y el asunto explota en la concertación, básicamente en el laguismo, también en parte de los prisioneros de Bachelet, pero básicamente en el laguismo, porque estas cláusulas abusivas se incorporan el año 2003 bajo la gestión de Jaime Esteves, ¿no? En el Banco Estado. Este hombre ex Mapu, designado ahí por Lago, columnista del Mercurio, presidente de Cruzado SADP, y hay una serie de un tipo aspiracional, ¿no? Porque va como para arriba, bueno, ¿no? Claro, va para arriba la cota 1000. Va para la cota 1000, partió abajo. La cota 1000, además está instalado en San Carlos Apoquindo. Bueno, ¿qué tiene que ver? Había dos miradas de esto y él tuvo que salir a dar explicaciones. La mirada benevolente que te dice que bueno, que este puede ser una decisión mal tomada, pero es una decisión técnica, o realmente hay una agenda política, ¿no? Esta agenda política tiene que ver con el uso que se le da al Banco Estado y la relación con los grupos económicos, ¿no? Porque por un lado en el Banco Estado aprietan a los consumidores con estas cláusulas y por otro le hacen un tremendo préstamo a los luxes para que se compren en el Banco de Chile. Todo bajo la gestión de Esteves, que termina el gobierno de Lago y se incorpora al directorio del Banco de Chile. ¿No? Esto yo creo que se puede leer como... No es feo, es poder. Porque la política es un juego caro y se requiere recursos. Tú no haces política porque tienes buenas o malas ideas. Haces política porque tienes plata para jugar. Y eso es un factor esencial de este negocio. Pero desde el punto de vista de la ética política, se ve feo, huele feo. Alguien que toma una decisión así para favorecer a un grupo económico, pero una decisión porque al favorecer a ese grupo económico coherente si eres completamente cínico cómo funciona la política. Mi punto de vista tiene que ver con que el gobierno del Lago, sobre todo el gobierno del Lago, pero todos los gobiernos de la concertación en general, tuvieron asimilaron la política del el partido transversal de la concertación. Adopta una política que adaptarse al sistema neoliberal, es decir, que convierte en el Banco Estado, cuyo símbolo antes era un chanchito para el ahorro, porque el chileno medio, la viejita tenía su ahorro en el Banco Estado y su libretita, el Banco Estado está a lo largo de todo Chile, ¿no? Transformar el banco en un banco más de mercado, ¿no? Y de ese modo en el directorio de Banco Estado se instala esta concertacionista que empieza a adoptar el lenguaje, la lógica y las mecánicas del mundo empresarial que dictan los años 90. Y por lo tanto son la forma de asimilación política de un grupo al establishment económico. Eso es en definitiva. Y por eso que tiene perfecta lógica y coherencia en ese contexto. Y hoy día eso es impresentable, ¿verdad? Resulta que ese grupo de la concertación queda como jamón del sándwich. Ese es el grupo, si tú ves todo el directorio del Banco Estado, salvo algunos, ¿no? Los que pasan por ahí, ¿no? Entre ellos Nicolás Aguirre, son el establishment económico concertacionista que más o menos construyó esta cosa que se llama el socialismo neoliberal. Neoliberal porque el mercado sin reglas en todos los ámbitos, educación, salud, etcétera, y socialismo porque ayuda a los sectores más pobres a través de bonos, básicamente, ¿no? Y de proyectos de gestión social. Pero es un proyecto coherente, ¿no? Porque efectivamente disminuyó la pobreza en Chile durante los 20 años de gobierno. Eso es verdad, ¿no? Bueno, hubo paz social, hubo muchas cosas. Pero en términos económicos, claro, hay un brazo. 45%, 14%, no es menor. Sí, hay un Estado asistencialista que a los sectores focaliza y con trabajo y creando empleo. Y creando empleo precario, ¿no?
Porque la mayoría, porque y entregando a la clase media a todas las reglas del mercado, ¿no? Mira, yo creo que tú has descrito el contexto bastante bien en lo medular. Pero como bien dices, eso ocurría entonces, hoy día es impresentable. Hoy día el mundo ha cambiado, pero Sí, no sí, solo pero- en Chile, perdona, en el mundo esta es una entero. tendencia completa. La preocupación por el consumidor viene de Europa, pasa a Estados Unidos. No, pasó en Estados Unidos. Por La eso- primera empezó en Estados Unidos, no, Europa, en algunos países se acumuló, pero en Estados Unidos No, pero fue es el consumidor distinto, rey. pero lo Los pasa- lo derechos que- del consumidor, en los cambios de política que hicieron los bancos y los retail en Estados Unidos hace 20 años, la Asociación del Consumidor, que es un lobby político que empezó como una cosa, Muy como una fuerte, cosa que es un lobby No, político lo que que- está segundo, tercero, Lo que pasa es que del estaba lobby. hablando de la política, es decir, si hablamos desde el punto de vista de los consumidores empoderados, empezó en Estados Claro, Unidos, por claro, supuesto. claro. Pero desde el punto de vista de la protección desde el Estado del consumidor, De que protegerlo. es un tema en Europa muy Por potente ese supuesto. tiempo y que ahora ha llegado a Chile y que no se llegó para no irse. Porque Mira, yo además, tengo- oye, como el sistema no tiene alternativa, el Bueno, sistema pero no Déjame tiene decir, pero- mejorar. pero- déjame decir pero- lo que pero- pasa en Chile, como en Chile los empresarios están asociados tan arquetípicamente a un sector político, ¿no? A la derecha, ¿no? Hay Cosa un que no pasa en proyecto- otros lados, cosa es que no una pasa cosa en muy otros única lados. en Hay un Chile. proyecto que está construido en parte a imagen y semejanza del Partido Socialista Obrero Español. Todo este grupo de poder en la concertación, los Enrique Correa, los Ginés Bueno, el Tironi, socialismo francés los también, Jaime ¿no? Estel, Mitterrand. deliberadamente, como parte de un proyecto político, ellos entienden que su poder implica hacerse parte del sistema, que se han Pero- incorporado a los aparatos de toma de pero- decisiones del poder económico, sin pero lo hay- cual pero hay- no hay política. pero hay- Entonces generan estos cuadros, ¿no? Que se empiezan a instalar. De hecho, hay un momento en que, por ejemplo, José Antonio Villaga entra al directorio de una AFP, la senadora Jimena Rincón entra al directorio de una AFP, y eso es parte de un proyecto político. Que que va, dice, pero, a ver, pero hay otro ¿dónde está ángulo el de poder? proyecto Ese era el político. modelo. Pero no, no, pero Ese era el modelo. de acuerdo, pero Entonces, más allá de todas eso, estas si tú hablas con toda la gente que en teoría va a volver al gobierno, no con excepción de algunos marginales, pero de todos estos, de la que está haciendo la reforma tributaria de Bachelet, los economistas que están acá en su plan económico, todos hablan de los cambios de la calle, pero te lo dicen en on y en off, te dicen, pero hay que cuidar el crecimiento, porque como lo describía Mirko, este como pacto que hizo la concertación tecnócrata con la derecha y con el empresariado, era que no se puede hacer nada si el país no crece. Y ellos compraron, es lo que dijeron ellos. Este dijeron, no es un grupo tecnocrático, no pueden, es un ni- grupo político. pero Correa, pusieron, Tironi, pero la gente que Pérez, pusieron a cargo de la economía no, fueron siempre Pesaino, tecnócratas. no son Y- técnicos, son es- cuadros Pero la políticos. gente que pusieron Hay a una cargo de la abajo economía que fue son técnicos. y la razón que pusieron siempre un técnico en Hacienda y no un político fue por la misma razón que te dicen ahora que hay que cuidar el crecimiento. No, y ellos compraron la tesis de que para hacer lo que ellos quieren hacer, redistribuir, robar el poder, no se puede hacer sin un país que crece. Es algo que Humala en Perú. Pero eso no es para nada No, 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 incompatible no, no, con no. la protección de los Está bien, consumidores, no, ni pero nada incompatible, no estoy hablando, abusar de los consumidores. estoy hablando de, yo no estoy defendiendo esto, No, no, estoy yo sé diciendo que cuando no, tú hablas pero conmigo digo ellos desde- lo explican. pero incluso desde Pero la estoy hablando lógica ya a de- nivel macro. Ahora, hablando específicamente de eso, para mí esto se gatilló con la Polar y se termina con el Banco del Estado y hay un antes y un después, tú estabas en el sector de la parte legal, de cómo ese tema se va a arcar en Chile. Porque hay cosas que incluso que a pesar de todo esto, hay prácticas, tú hablas hay cosas que todavía son legales a pesar de todo esto que a mí me parecen inocuas, que hace 10, 15, 20 años cuando yo vivía y estuve en Estados Unidos se discutían y que ya son completamente fuera, más son tan fuera que Inocua ya significa que la no empresa, tiene- claro, Sí, vamos a interpretarlo. Exacto. Lo que Exacto. dice lo contrario. Tradúcele al público. porque- es que ya los favor. grandes retailers en Estados Unidos no tienen tarjeta porque le quitaron todas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro y que es completamente legal. Falabella tiene 2.100.000 usuarios con su tarjeta. Ellos te cobran 1.500 pesos, $3 por mandarte tu cuenta todos los meses. O sea, ellos les llega $72 millones al año por el simple hecho que te mandan la cuenta a tu casa. Y por cumplir con una obligación legal, que es dar la carta. A lo más, y esto me lo dijo un miembro del directorio de Falabella, le sale ahí 850 pesos el gasto administrativo. O sea, por el simple hecho de mandarte cuenta, y eso es completamente legal. Y son $72 millones. Mira, no conozco ese punto, pero lo que sí
yo creo que es valioso de todo esto, aparte de que políticamente se produjo esta especie de compensación, ¿no? Que oye, la derecha que se le imputa el tema de Cencosud, y ahora que se le imputa a los personeros de la concertación este mal manejo, este abuso de Banco Estado controlado en época de la concertación, ahí hay un pareo político. El Senat no se hizo parte en esta composición política de los gobiernos de Lago y Bachelet hasta ahora. No, pero lo más jodido, pero Senat fue el que le pegó a Cencosud. Sí, pero es por eso, pero son temas distintos. Pero el punto es que en esa época había tan poca noción de la protección de los consumidores que cuando Banco Estado le pregunta a la superintendencia de bancos si puede hacer esto, claramente abusivo, y la superintendencia le dice, sí, hágalo nomás. Bueno, lo que dice hoy día, lo último que decir, hoy día que habla del modelo y de los personeros que estaban funcionando. Es que hoy día lo iba a mencionar, ahora esto es un perfecto entrada. La editorial de La Tercera, no sé si tú lo leer, es una cosa brutal, de hecho los términos polite que usan no muy legalísticos, pero es una crítica se dan con toda la Corte Suprema y usan el argumento que toca de usar. ¿Cómo se le puede culpar al empresario, a la empresa, si fue a donde la superintendencia le dijo que esto estaba legal? ¿Cómo se le puede? A ver, lo que está haciendo el Poder Judicial es, en el fondo, es política. Claro. Está cambiando un espacio las relaciones de poder asimétricas que existen en el mercado y en una sociedad el consumidor y grandes empresas, grandísimas empresas, cuyo porte, ¿no? que crecen a la velocidad de un cáncer, ¿no? Las hace transformarse en el gran poder de Chile. Por supuesto. ¿No? O sea, Nicolás Izaguirre, que estaba en el director del Banco Estado, hoy día ¿dónde está? ¿No? Lo pone Andrónico Luxi para la cabeza Canal 13. ¿No? Sí. No, sí, junto con el director de la cabeza del Comando Bachelet, el tema programático, Alberto Arena, que tuvo que salir. ¿No? Y Rodrigo Álvarez. ¿Ah? Uno de la derecha, uno de la concertación. Entonces, ¿quién manda? Muy interesante. Y la derecha de los manda el señor Luxi. Pero muy interesante lo que está haciendo la Suprema, pero está en un contexto mundial y chileno de que los derechos de los consumidores, como en esta relación asimétrica con completamente asimétrica, claro. Está ayudando a que sea menos asimétrica, basándose en una ley, hagamos los puntos, una ley tramitada y aprobada bajo la concertación, que tiene efectos, pero que permite esto. Si la Suprema no actúa sola, actúa respaldada por una ley, aplicando esa ley en un contexto. Claro, pero la ley estaba guardada y se le dio supremacía al famoso decreto de la superintendencia. Desde el punto de vista de la autoridad banco, pero desde el punto de vista de la autoridad legal, de la autoridad administrativa, pero desde el punto de vista del Poder Judicial no. Este juicio fue avanzando, obtuvo sentencias ahora, si no fue la Suprema, esto fue todo el sistema judicial desde primera instancia que fue apoyando el derecho de los consumidores. Ahora, y respecto de eso quería observar algo, que este cambio de ambiente es porque se respira también que una buena protección a los consumidores permite que el sistema funcione mejor. Por supuesto. No, claro, pero ese no es capitalismo chileno, pero es el capitalismo del manual, porque el capitalismo manual no apunta a la concentración del poder económico, sino a la dispersión del mismo. Por supuesto, a la competencia. Empoderar al consumidor, claro, que también es ciudadano. Claro. Pero en Chile tú tienes lo contrario, ¿no? Un consumidor satisfecho en la teoría y en la práctica consume más. No está desconfiando. Hoy día el consumidor desconfía, pero sigue gastando. La construcción de las reglas de mercado en Chile fueron un Estado sin capacidad de regular, ¿no? Ni querer regular. Claro, y un esquema que apunta a la concentración, porque la concentración del dinero es posible porque se está concentrado al poder. Claro. Oye, a propósito de la editorial de la Tercera, a mí me parece muy poco presentable que editorialice si un grupo. La Tercera es parte de un grupo económico, claro, que tiene retail, que tiene sistema financiero, tiene un banco, es decir, está respirando por la herida, porque le están diciendo sus contratos tienen cláusulas abusivas que tiene que cambiar. Y adivina lo que nos dice al final de la editorial. No hay ninguna nota de la redacción que menciona lo que tú dices. Que diga que es parte interesada en esa editorial. Es decir, al pegarle a la Suprema no está haciendo los puntos de vista de la opinión pública. Pero es segunda y tercera vez que lo hacen, lo hicieron con el CAE, cuando Corbanca tenía la licitación, tenía el monopolio del CAE, cuando ellos escribían editorial en contra de que sacara el CAE, tampoco lo mencionaban. Bien impresentable, ¿no? Bien impresentable porque la opinión pública tiene derecho a saber que ese golpe a la Suprema es interesado. Es desde una persona afectada
porque va a tener que cambiar varias de esas cláusulas y va a tener que ganar menos plata porque no va a poder abusar tanto de los consumidores. Así de interesado. Bueno, pero la idea del conflicto de interés no llega tan arriba todavía. Todavía. No llega Todavía, pero yo creo que los estándares Mira, están que mejorando. sí, Oye, esto de permite ir mejorando estándares. Claro, ¿no? porque ahí lo que tendría que venir lo siguiente es la ley al estilo señora K, ¿no? De impedir la mano a la concentración de los medios. Es un tema bien complejo, lo dejaremos para otro minuto. Oye, tenemos varios temas más, pero ¿alcanzamos a tocar algo de las primarias? Claro, la política, lo que tiene que tomar la agenda política esta semana son las primarias, así como la semana pasada vimos el espectáculo en la derecha, esta está instalada en la concertación, ¿no? Los partidos de la concertación no llegaron para acuerdo para realizar primarias legales. Era bastante previsible porque no hay ninguna razón objetiva para que alguien que tiene poder lo entregue. Nadie que tiene poder lo quiere entregar, el poder se arrebata. Bueno, algunos ingenuos. Los incentivos están mal puestos ahí, ¿no? Algunos ingenuos porque no hay sanciones en las babesas, se hacen leyes sin sanciones. De partida, déjame decirte que la primaria es un parche curita, ¿no? De partida, pero además una forma de legitimar mediáticamente el binominal. Claro. Porque hay solamente primarias en los partidos de las dos grandes coaliciones, ¿no? Entonces se hace una propaganda con gran gasto del gobierno en publicidad, la podemos ver en todos los canales, no, por supuesto que en los diarios digitales no hay publicidad al respecto de ella. Es un castigo a la independencia. Es un castigo a la independencia, pero lo asumimos felices. No sé cuál Pese a que feliz, nuestros pero diarios- lo tenemos que asumir. Es un claro. costo necesario. nuestros medios son políticos, ¿no? Entonces nuestro público es muy político, pero el punto es que para ir al foco, ¿no? En la concertación hay mucho brillo en el cielo porque la candidata Bachelet, ¿no? Había pedido encarecidamente que hubieran primaria a meter a Giorgio Jackson y 2 o 3 más. Esa era la forma de decir, aquí hay una nueva mayoría, que era el negocio político anunciado. Pero bueno, yo creo que hay un win-win, ¿no? Porque gana la señora Bachelet, que puede decir que está inconforme con los partidos y le exige, y los partidos echan la cabeza y dicen, sí, que mal lo hacemos, pero el próximo parlamento lo tenemos igualito, nadie pierde poder. ¿Sí? Es sorprendente porque tú ves una serie de declaraciones de los mismos políticos que dicen así, bueno, hay que conectarse con la ciudadanía, hay que abrir espacio, hay que democratizar, pero la gente no entiende que el político partido es un drogadicto. La droga es El poder corrupto y el poder absoluto corrupto absolutamente. El poder es una droga, entonces el político del estado de abstinencia está ante la cámara y dice, bueno, creemos que hay que abrir espacios de participación. Pero se encierra en la pieza, se cierra la puerta y ve la pelota, ni la cagar. lista con el lote del partido, ¿no? Para los cupos, y es como la droga, se la jala entera. Eso no tiene remedio, al drogadicto hay que internarlo. Hay que obligarlo a hacer Hay que intervención. internarlo, Mira la hay que familia, internarlo, lo agarran y chao, a ver. El movimiento social tiene que hacer eso, güey. Bueno, ahí está el motivo por lo que no resulta la ley de primaria, no tenía bien puesto buenos incentivos o no en el lugar correcto y no hay razón. Es decir, y más allá si pretendía o no las pretensiones, el binominal yo creo que no, pretendía minorarlo un poco, suavizarlo, pero lo que falta ahora es enfrentar el problema de verdad, que es el binominal, que es lo que impide la representación de la gente, ¿no? El binominal, y yo insisto, la ley de financiamiento público de la política. Muy importante. Es más importante incluso que el binominal. Coincido. No, pero no se avisora a cambio del binominal porque lo que está saliendo es un parlamento similar en poder y estructura al que existe ahora. Y todavía no sabemos ¿No? quién financia a cada parlamentario. No, ni lo sabremos tampoco, Y sí, ni lo yo creo que sabremos. lo que tú dices es muy importante, el financiamiento de la Sí, política. pero es impresentable. Somos payocles. Pero uno puede repetirlo 1000 veces y el que tiene el poder sigue teniendo. O sea, dato. Hoy día Camilo Escalona está haciendo una operación para evitar la primaria senatorial en su zona. Increíble eso. No, eso. Entonces, bueno, pero van a decir, no, pero Escalona son los malos, son los políticos corruptos, pero Bachelet no. Se nos olvidan que Bachelet pertenece al mismo lote de Escalona que controla el Partido Socialista. Claro. O sea, si esto fuera en serio la propuesta de Bachelet, ella lo que debería hacer es pedirle la renuncia a los presidentes de partido. Porque el líder pide a los partidos que la apoyan. ¿Quién es el líder del PS y el PPD? Bachelet, ¿o no? Claro. Se supone. Entonces, ¿por qué no pide, si los partidos están tan mal y hacen cosas impresentables y se les exige, hagan nuevas elecciones y eligen nuevas directivas de partido? Lo hizo Lavín en el año 2005, cuando estaba la crisis de la derecha, le pidió la renuncia a Longueira, presidente de la UDI, Y a Piñera. y a Piñera, presidente de Renovación.
Pero no va a ocurrir tampoco. Igual son como cachetas de Porque payaso. pertenece porque en definitiva- no, Claro. armar en este contexto una elección de partido con listas, ¿no? Competitivas, ¿no? Es un jaque a los lotes. Pero eso no va a ocurrir. Ah, pero Aunque no va a aunque ocurrir. le pida Ella no le va a pedir la renuncia. Bueno, y aunque le pidiera, ya estarían los reemplazos, oye, preacordados. Pero el origen del cáncer son los partidos, ¿no? Porque hay mucho también discurso que dicen, no, es que sin partidos no hay democracia. Por los partidos no hay democracia, es al Claro, revés. Están capturados. son Entre el un embudo. financiamiento de la política y los partidos capturados por grupos, ahí hay unos tumores importantes. ¿Cuánto abajo está en las encuestas, cómo se llama, Escalona de Quintero? No, lo que pasa es Dicen que que la encuesta de Escalona Quintero no- está muy arriba. Claro, Raimundo Quintero es el líder caudillo en la zona. Pero muy arriba en la encuesta de Sí, Escalona. ¿eh? Escalona no ha logrado echar raíces en la zona y por lo tanto está armando una operación con toda la gente que controla más el partido para decir que no hay garantía, ya que la primaria no es legal, ¿no? Entonces hacer una primaria convencional no le da garantía. Bueno,